¿Cómo está mi gente? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que se encuentren. ¿Cómo les ha ido? Bueno, se ha sorteado ya, para informarles que se ha sorteado ya la Copa Libertadores 2024. Y ya tenemos los rivales que serán para los equipos ecuatorianos. Recuerden que el Nacional, como el Barcelona, están participando en esta fase. El Nacional lo hace en fase uno y el equipo del Barcelona lo hace en fase 2. Bueno, como ya se han dado el sorteo, la fase uno queda de la siguiente manera. Representante de Bolivia versus el Nacional. Algunos dicen que puede ser de Stronger. Bueno, vemos que el Nacional se va a enfrentar en la altura con los dos, con el equipo boliviano, y el equipo boliviano también se va a enfrentar en la altura con el Nacional. Aquí no habrá ninguna diferencia y el Nacional se enfrentará con el representante de Bolivia. Nacional de Uruguay se enfrentará a Alianza Lima y el Monagas será contra el Defensor Sporting. Esto será en la llave el representante de Bolivia versus el Nacional. Será la llave E1. Recordemos que el Nacional lo hace en casa, el último partido en casa, así que vamos a ver cómo le va al Nacional en esta Copa Libertadores. Mientras que en el Nacional Alianza Lima será E2 y el Monagas Defensor Sporting E3. También ya se sorteó también la fase 2. En la fase 2 están Deportes Iquique versus Santa Fe, Representante Bolivia versus Bahía, E3 versus Cerro Porteño. E3 será Monagas versus Defensor Sporting. Quien salga de aquí se enfrentará a Cerro Porteño. E1 versus Barcelona. O sea, Nacional de Ecuador tendrá el gusto de enfrentarse nuevamente en un campeonato al Barcelona de Ecuador. Universidad Central versus Corinthians. Representante de Colombia versus Melgar. Boston River, sí, versus Nublense. Y E2 versus Boca Juniors. E2 será el Nacional creo que es de Uruguay o de Paraguay. Bueno, estoy medio confundido, voy a buscarlo. Versus el Boca Junior. Estos serán las llaves. Deportes Iquique versus Santa Fe C1, Representante Bolivia versus Bahía C2, E3 versus Cerro Porteño C3, E1 Barcelona será Nacional o el representante de Bolivia, el Nacional versus representante de Bolivia, versus Barcelona serán C4, Universidad Central versus Corinthians, representante de Colombia Vergara serán S6, Boston River versus Nublense S7 y E2 versus Boca Juniors S8. Y estos serán enfrentarse entre sí. Todos los que se han salido se van a representar entre sí. Entonces serían los representantes de C1 versus C8. C1 Deportes Santa Fe versus Boca Junior o versus Nacional versus Alianza, uno de los dos. C2 versus C7 serían representante Bolivia versus Bahía y a ver por acá, a ver. C2 versus C7 sería Boston River versus Nublense. En la otra llave serían C3 versus C6. Esto sería el C3 versus C6. C3 sería E3 versus Cerro Porteño versus Representante Colombia versus Melgar. En la otra llave serían C4 versus C5. C4 sería Barcelona contra el Nacional o representante de Bolivia versus C5 que sería Universidad Central versus Corinthians. Bueno, la tienen bien jodida porque seguramente Universidad Corinthians va a pasar en esta fase
y tendrá que enfrentarse a un brasileño. Se podría decir que hasta ahí llegarían los sueños de cualquiera que clasifique, porque Corinthians, y le recordamos que aquí en esta fase 3, ya el que pierde clasifica a la Sudamericana. Así queda, y el que gana, claro que está, en la fase 3 pasaría a conformar los grupos. Bueno, así quedan las llaves. Difícil para los equipos ecuatorianos porque se tienen que enfrentar entre sí posiblemente y les toque un rival brasileño. Bueno, ahí como dice, les tocó bailar con la más bonita a los equipos ecuatorianos. Muchas gracias y recuerden seguirnos en Cosmos Online Digital y en Cosmos Digital.